Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a exponer el tema de tokens, patrones, lexemas y LMD. El equipo está conformado por Brian Raúl García Alfaro, Marco Antonio Ruiz Santa Fe y su servidor, Leonardo Tadeo Aguirre Tlazalo. Buenas tardes. En esta parte de la presentación analizaremos uno de los conceptos fundamentales dentro de la fase de la construcción de un compilador, que son los tokens. Estos representan la unidad mínima con significado dentro del lenguaje de programación. Conocer los tokens es indispensable para entender cómo se llega a transformar un código fuente a una estructura que luego pueden ser interpretadas o ejecutadas por una máquina. Igual a lo largo de la exposición revisaremos una definición formal, su diferencia frente a los lexemas y su estructura interna, sus atributos y cómo se generan a partir del texto del programa. También veremos algunos ejemplos reales y su relación con las expresiones regulares y las autómatas finitos. Vamos a empezar con ¿qué es un token? Como ya se mencionó, el token es la unidad mínima significativa que es reconocida por un compilador. El analizador léxico toma el código fuente carácter por carácter y los agrupa en secuencias en categorías específicas. Por ejemplo, una palabra clave, un identificador, un número, un operador o un símbolo en especial, y bueno, ya sea como un punto y coma, una coma o simplemente un punto, ¿no? Lo importante es que el compilador no trabaje directamente con el texto, los traduce a tokens para simplificar la estructura del programa. De esta forma, convierte algo textual y ambiguo en elementos claros y clasificados, que pueden usarse en la siguiente etapa del compilador, llamada análisis sintáctico. Vamos a ver, vamos a ver la comparación entre token, lexemas y patrones. Ajá. En, en la teoría de en la teoría de los compiladores distinguimos esos tres términos que son esenciales. Los voy a volver a repetir, que es el token, el lexema y los patrones. El token es la categoría general. Por ejemplo, es un number o un identifier. El lexema es la cadena concreta encontrada en el código. Y el patrón es la regla que determina qué secuencias son válidas para ser consideradas como un token. Los patrones se expresan mediante expresiones regulares. Por ejemplo, para un identificador, la regla puede ser una letra seguida de letras o números. Estas separaciones, esta separación conceptual permite que el compilador pueda reconocer miles de lexemas distintos, todos agrupados bajo el mismo token. Ahora la estructura interna de un token. Ajá. Un token no solo es un texto, internamente contiene varias partes en específicas. Eh, Primero tiene un tipo que indica la categoría que es del token, luego el lexema, es decir, la secuencia exacta donde es tomada el código. Además puede incluir un valor semántico, por ejemplo, convertir un número sí, un número a un entero real que puede ser usado por el analizador semántico. Otro elemento importante es la referencia a la tabla de símbolos, donde se guarda información sobre los identificadores. Finalmente, guarda la posición como la línea y la columna donde se encontró el token, lo cual es vital para reportar los errores y depurar el código. Esa estructura permite al compilador organizar la información de forma eficiente y sin ambigüedades. Los atributos del token. Eh, los tokens pueden contener varios atributos que aportan información adicional para las etapas posteriores del compilador. El primer atributo es el tipo, para qué sirve y cómo se va a clasificar la secuencia.
El segundo es el lexema. Esto es necesario cuando el valor literal debe recuperarse. El valor semántico permite interpretar correctamente números, números o booleanos o constantes. La referencia a la tabla de símbolos es fundamental en el lenguaje con variables. Finalmente, la posición en el código permite reportar errores exactos como, como cuando se encuentra un identificador no válido o una palabra mal escrita. Cada atributo va a cumplir un rol dentro del proceso de compilación. Aquí agregué un ejemplo de un token. El código es total, el igual a precio más 15. Eh, este, para entender mejor cómo trabaja el analizador léxico, es recorrer, bueno, el analizador léxico recorrerá el texto y producirá una lista de tokens. Primero reconocerá la primera palabra, en este caso total, va a ser un identifier, luego va a encontrar el signo de igual y lo clasificará como un token async. Después va a encontrar la palabra precio y lo va a identificar como igual un token identifier y después identificará, bueno, después encontrará el signo de más. Este será un token plus y después va a encontrar el número 15. Será un number y se convertirá en el valor semántico correspondiente. Y ya finalmente, como en cualquier tipo de lenguaje de programación, va a encontrar el punto y coma, que se va a clasificar como un semicolón. Cada uno de estos tokens será enviado al analizador sintáctico que revisará si el orden y la estructura cumplen con la gramática del lenguaje. Eh, las expresiones regulares y tokens. Las expresiones regulares constituyen la base formal para definir los patrones del token. Ajá, por ejemplo, un número entero se define generalmente como uno o más dígitos consecutivos. Un identificador se define como una letra o un guión bajo inicial seguida de letras, números o hasta de otros guiones bajos. Los operadores también se describen reglas, mediante reglas muy precisas. Esas expresiones regulares permiten que el analizador léxico determine de manera automática qué secuencias representa, si los tokens van a ser válidos o no. Porque ya sin esta regla sería imposible distinguir correctamente entre las palabras clave, identificadores o algún tipo de número. Las expresiones regulares y... Ah, no, sí, sí, sí. Bueno, fueron los ejemplos que hace rato mencioné. Bueno, van a ser ejemplos que es el number y va a ser, sí, como un número. Y el identifier puede ser las letras, los guiones bajos o letras conseguidas y así. Y los operadores va a ser cualquier tipo de, de operación que quieras hacer, ya sea suma, resta, división, multiplicación, algún tipo de potencia o cosas así, que le dará como el orden de qué será. El reconocimiento de los tokens, este, eh, va a ser que se implementa mediante autómatas finitos. Estos autómatas reciben secuencias de caracteres y cambian de estado hasta llegar a un estado de aceptación. Si llegan a un estado inválido, se genera un error léxico. Esto significa que el analizador léxico funciona como una máquina que va leyendo carácter por carácter, verificando si la secuencia coincide con algún patrón ya definido. Eh, Esta técnica va a garantizar que solo se reconozcan secuencias válidas del lenguaje y proporciona un método eficiente para procesar grandes bloques de texto.
Bueno, por siguiente tenemos lo que son los patrones. Para entender qué es un patrón y cómo funciona en un compilador, primero debemos de conocer el análisis léxico. En esta etapa aparecen tres conceptos clave, que son los tokens, los lexemas y patrones. En este apartado nos vamos a enfocar principalmente en los patrones, que son las reglas que permiten reconocer las diferentes partes del código fuente. Estos nos ayudan, nos ayudan a que el análisis léxico pueda describir de manera correcta qué indica y cómo debe de verse un token. Los patrones permiten identificar cadenas válidas dentro del código fuente, y estas se basan principalmente en expresiones regulares, las cuales son utilizadas por el analizador léxico. Por siguiente, la relación entre los tres conceptos. Un patrón es una regla que describe la forma que debe de tener un elemento del lenguaje. Un lexema es la cadena real que aparece dentro de nuestro programa, y el token es la categoría que el compilador asigna a ese lexema. Por ejemplo, un patrón puede definir cómo es un identificador. El lexema puede ser var1 y el token sería identificador. Luego, en las expresiones regulares, los patrones se definen usando expresiones regulares. Estas permiten describir letras, números y repeticiones de forma compacta, como por ejemplo, un patrón viene siendo lo que es del 0 al 9, que nos ayuda a reconocer los números en este caso. Y para reconocer lo que son las palabras, se pueden asignar entre corchetes de la A a la Z, ya sea en minúsculas o mayúsculas, y nuevamente mezcladas con 0 a 9. Estos se pueden conocer como identificadores. Gracias a esto, el análisis léxico se vuelve automático y eficiente. En los patrones típicos o más comunes del lenguaje de programación, encontramos lo que son los identificadores, los números, los operadores y las palabras reservadas. Cada uno tiene su propio patrón, lo cual permite al compilador distinguirlos fácilmente. Aunque los lenguajes cambian o cambien, estos patrones suelen mantenerse similares. Como vemos aquí en el ejemplo, en identificador tenemos nuevamente entre corchetes las letras del alfabeto, que son de la A a la Z en minúsculas o ya sea en mayúsculas, al igual que podemos tener una combinación de letras y números. Luego tenemos lo que son los números entre corchetes, que tenemos los números naturales, son del 0 al 9, y también tenemos lo que son los operadores y palabras reservadas. Dentro de los operadores tenemos los de operaciones básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, mientras que en las palabras reservadas, el ejemplo en este caso vendría siendo un if. En prioridad de patrones, lo que vamos a ver es cómo un mismo lexema puede coincidir con más de un patrón. Por ejemplo, la palabra while puede parecer un identificador, pero en realidad es una palabra reservada. Para resolver esto, el compilador usa reglas de prioridad. Primero sería lo que es el patrón más largo y después el orden de definición. Así se evitan estas ambigüedades. Y como podemos verlo, tenemos lo que es un inicio, que es el inicio de la secuencia. Tenemos la palabra while y tenemos la palabra return. La palabra return nos va a regresar una variable, en este caso con el name a, pero normalmente return regresa lo que son números. Luego en la palabra while tenemos en este caso dos opciones, que viene siendo la condición. En este caso metemos un comparador y luego tenemos el cuerpo o algo conocido como el branch. En la parte de la condición nos va a llevar a dos resultados que viene siendo el nombre de la variable b en este caso o la constante. Mientras que por la parte del cuerpo nos da tres opciones. En este caso nuevamente nos da la parte del comparador operacional y nos da dos variables, A y B. Y tenemos después al lado derecho lo que son en la parte del cuerpo, if y else, que son palabras reservadas, las cuales nos llevan a un camino más largo, en el cual si hay un empate se usa el orden de definición. En este caso, ambas
tienden a hacer lo mismo, por lo cual es indiferente en cuestión al if y else. Por lo tanto, tendríamos que escoger cuál es la opción que más nos conviene para llegar al final definitivo y que necesitamos y estamos buscando dentro de lo que viene siendo esta comparación. En en el proceso general, el código fuente entra al analizador léxico. Después de esto se divide en lexemas. Cada lexema se compara con los patrones y finalmente se genera un token. Los patrones son los que permiten clasificar correctamente cada parte del código, que era lo que mencionábamos nuevamente. Cuando tenemos cierta opción que es igual o similar, tenemos que buscar cuál es el camino más largo, tomando en cuenta que no haya alguna ambigüedad y así poder llegar al objetivo o al camino definitivo que nos va a generar esto. Aquí, por ejemplo, tenemos una parte del código en donde la instrucción var 123 va a ser igual al número 456. La palabra var 123 es un patrón de identificador o conocido como un token identificador, mientras que el número 456 es un patrón numérico o un token de número. Aunque ambos son solo texto, los patrones permiten darle un significado distinto. Aquí, algunas de las herramientas que utilizamos para los patrones en la práctica se asocian a una acción. En este caso, tenemos lex, flex o jflex. Por ejemplo, cuando se reconoce un número, se devuelve el token número. Esto hace que se pueda automatizar completamente el análisis léxico. ¿A qué se refiere esto? Cada categoría te define qué es lo que te va a devolver el token. Para las ventajas que usan los patrones, sabemos que son muchísimas, pero de entre ellas nos hacen permitir reconocer en automático los errores y al mismo tiempo reducirlos de manera más eficiente. Nos ayuda a mejorar la eficiencia del compilador y facilita el diseño de nuevos lenguajes de programación. Por eso es que estos patrones son una parte fundamental del análisis léxico. Bueno, ahora yo les voy a explicar un concepto muy importante dentro de los compiladores, que son los lexemas. Los lexemas forman parte de la primera fase del compilador llamado análisis léxico y son esenciales porque permiten que el compilador entienda el código que escribimos nosotros, los programadores. Bueno, vamos a iniciar con qué es un lexema. Un lexema es una secuencia de carácter que aparece en el código fuente y que tiene un significado dentro del lenguaje de programación. Es decir, cuando escribimos un programa, cada palabra, símbolo o número que tiene sentido para el lenguaje es un lexema. Un ejemplo simple sería suma es igual a 10, punto y coma. Eh, la suma, el igual, el número 10 y el punto y coma son un lexema. Las diferencias entre lexemas y tokens. Es muy importante no confundir lexema con token, ya que no son lo mismo. Un lexema es el texto exacto que aparece en el código, mientras que el token es la categoría o tipo que representa ese lexema. Un ejemplo es el int y suma. Aquí el int es un lexema, pero su token es palabra reservada. Y la suma también es un lexema y su token es el identificador. Podemos decir que el lexema es lo que se lee y el token es como el compilador lo clasificaría. Los tipos comunes del lexema. Se pueden clasificar en varios tipos, pero dependiendo de su función, es el lenguaje. La primera sería la palabra reservada. Son palabras que tienen un significado especial y no pueden usarse como nombres de variables. Por ejemplo, el if, while, int y return. Otro sería el identificador, que son los nombres que el programador asigna a variables, funciones o clases, que sería el contador, promedio, total, etcétera. Los constantes y literales, que representan valores
fijos que no cambian, que sería 10, 3.14, A o hola. Los operadores indican operaciones matemáticas, lógicas o de asignación, o sea, la suma, resta, multiplicación, división, igual, entre otras. Y por último, los delimitadores, que sirven para separar o estructurar el código, que sería el punto y coma, el punto, dos puntos, los paréntesis y los corchetes. ¿Cómo reconocen lexemas un compilador? El compilador reconoce los lexemas usando las reglas formales, que serían las expresiones regulares que se usan para definir patrones que deben cumplir los lexemas. Por ejemplo, los identificadores, que sería letra, letra, barra, dígito. Y el otro sería número enteros, que sería pues, un dígito cualquiera. Y por último, los autómatas finitos, que son las expresiones regulares que se transforman en autómatas finitos que leen el código carácter por carácter y determinan si es una secuencia es válida. Cuando el autómata llega a un estado de aceptación, el compilador reconoce un lexema. Y por último sería cuál es la importancia de los lexemas en el compilador. Los lexemas son fundamentales porque sin ellos el compilador no podría funcionar correctamente. Permite entender el código fuente, son las bases del análisis sintáctico, ayuda a detectar los errores desde el inicio y mejoran la eficiencia del proceso de la computación, de la compilación, perdón. Si el análisis léxico falla, el compilador no puede continuar con las siguientes fases. Y en conclusión con los lexemas sería que son los bloques básicos del código fuente y gracias a ellos el compilador puede reconocer, clasificar y entender lo que el programador escribe. Sin los lexemas no existiría una traducción correcta del código o del lenguaje máquina. Nos vamos al siguiente tema que sería el leftmost derivation o LMD. Es un concepto importante en el análisis sintáctico en compiladores, que también en español se diría derivación por la izquierda. Este concepto se utiliza para comprobar si una cadena pertenece a un lenguaje y para construir el árbol sintáctico de un programa. El leftmost derivation está muy relacionada con la forma en la que los compiladores analizan la estructura del código. Pero ahí vamos al principio. ¿Qué es el MD o leftmost derivation? Em, Bueno, el leftmost derivation es un proceso en el que en cada paso de la derivación siempre se expande el símbolo no terminal que está más a la izquierda. Un símbolo no terminal es aquel que todavía puede ser reemplazado por otras producciones de la gramática. No importa cuántos no terminales haya, en la cadena siempre se elige primero el que está más a la izquierda. Siempre se puede derivar primero el no terminal más a la izquierda, ¿eh? Este es un punto importante. Bueno, ¿para qué se usa? Se usa tanto en la base de los parseles L, ayuda a verificar si una cadena pertenece al lenguaje y facilita la construcción de los árboles sintácticos. Y como dice la característica importante, es producir el mismo árbol sintáctico pero con un orden específico de expansión. También existe el rightmost derivation, que es lo mismo, pero en vez de que se vaya a la izquierda, es toda la derecha. Y ahora vamos a presentar un ejemplo, que las reglas generales es E, que se puede sustituir por E más T, E menos T o T. La T puede sustituirse por T por F, T entre F o solo F. Y la F solo puede sustituirse por E y D. Y la cadena a derivar es A por, se abre paréntesis, E más C. Y bueno, iniciamos todo con la E, que es el comienzo del símbolo inicial. Como no hay sumas o restas libres fuera de paréntesis, pasamos a una T, que sería el paso 2. Dependiendo de la cadena a derivar, es cuántos pasos se van a hacer o cuántos no se van a hacer. La T lo vamos a usar porque la E se puede aceptar por la regla de E, se convierte en T. El tercer paso sería T por F. La regla de la T es que se puede convertir en T por F. De la izquierda, primero usando la TF. Luego sería el cuarto paso,
que sería F por F. En LMD expandimos la T de la izquierda, primero usando la T por F. El quinto paso, por fin llegamos a la A, que sería reemplazamos esa F por el identificador ID, que sería A. Y ahora vayamos con la F de la derecha, que usamos la F, que la convertimos en E para abrir los paréntesis. En el paso 7, dentro del paréntesis aplicamos la regla de la suma E más T. En el paso 8 utilizamos, expandimos la E de la izquierda por una T y expandimos esa T a una F. Bueno, un punto rápido es que, como acabo de mencionar, no se puede repetir, bueno, no se puede cambiar una, una letra hasta que tengamos el último de la cadena derivar. Y por último, vamos al paso 10. El paso 10 sería reemplazamos esa F por el identificador ID, que sería la B. El paso 11 sería el final, el paso 11 sería cambiar la misma T por una F, que dice finalmente expandimos la última T a F. Y ya en el último paso reemplazamos esa F por una C. Y como podrían ver en el resumen rápido, todos los pasos que hicimos se ven ahí. Y eso sería todo de mi parte. En conclusión, tenemos que el análisis léxico de un compilador, los patrones definen las reglas que describen la forma de los elementos del lenguaje, generalmente usando expresiones regulares. Los lexemas son cadenas reales de caracteres que aparecen en el código fuente y cumplen con esos patrones. Finalmente, los tokens son las categorías que el compilador asigna a cada lexema para poder interpretarlo correctamente. Estos en conjunto, patrones, lexemas y tokens, permiten que el compilador transforme el código fuente en una estructura comprensible para las siguientes etapas de compilación. Bueno, eso sería por nuestra parte todo. Le agradecemos por su atención, profesor. Que tenga buena noche.